Yastel y a Vodafone por venir a compartir esta tarde con nosotros. Y también felicidades al equipo de la escuela que ha desarrollado esta interesantísima actividad. Cuando me incorporé a la dirección de la escuela, aunque había trabajado con anterioridad en el ámbito de la educación superior, me surgió una pregunta que a lo mejor por evidente les parece a ustedes tonta. ¿Qué se vende, ¿no? ¿Qué es lo que estamos vendiendo en esta institución? ¿Qué es lo que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Y la contestación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y según he ido conociendo el negocio. La primera respuesta que desechamos de manera natural era que vendíamos títulos. Hay otras instituciones que efectivamente el valor que generan a los alumnos que tienen es que cuando finalizan una determinada periodo de estancia en unas aulas y satisfacen una determinada cantidad, se llevan un título debajo del brazo, cosa bueno, pues que está bien. También había la opción de pensar que podíamos ofrecer contenidos, pero eso era contrario a nuestra opinión y a lo que creíamos que era la tendencia dominante en el mundo. Los contenidos están en la red y están en abierto. Hoy día podemos cualquiera acceder a las mejores conferencias de las personas más relevantes en cualquier ámbito del conocimiento que nos interese, con un clic y en nuestra casa tranquilamente, sin tener que desplazarnos ni que pagar cantidades por ellas. Luego, ni vendíamos títulos ni vendíamos contenidos. Una siguiente aproximación que hicimos fue, pues venderemos empleabilidad. Y nos gustó. Eso se acerca a lo que nos gustaría, ¿no? Vendemos empleabilidad, posibilidad de que la gente, después de estar en la escuela, acceda, evolucione en el desarrollo de su carrera profesional. Y pusimos en marcha una mayor presión en todos los temas de empleabilidad, fortaleciendo las instituciones de la escuela dirigidas al sistema de estancias de prácticas, al sistema de carreras profesionales, y ahí le dimos un empujón. Pero nos dimos cuenta que la realidad era más rica que lo que nosotros nos habíamos marcado. Que efectivamente la idea de la empleabilidad estaba bien, pero que no cubría todos los matices. Que en el fondo la manera en la cual se estaba accediendo a los puestos de trabajo en el mundo actual estaba cambiando de una manera radical, y que aquellas estructuras rígidas, jerarquizadas, basadas en redes cerradas de cruces de influencia, estaban desapareciendo o estaban diluyéndose de manera progresiva en torno a sistemas más meritocráticos en los cuales las empresas adquirían sensibilidades mucho mayores para detectar el talento al margen de estas redes más o menos compactadas con antiguas lealtades, ¿no? Y por otro lado, vimos que los alumnos desarrollaban en el periodo en el cual estaban en la escuela algo mucho más amplio que una capacitación de la empleabilidad. Desarrollaban una auténtica experiencia vital, de manera que llegamos a la conclusión que lo que estábamos ofreciendo a nuestros alumnos era la oportunidad que desarrollasen su experiencia, tu experiencia, que luego debería ser capaz de fructificar en el desarrollo de una carrera profesional y en el desarrollo de una carrera personal. Y eso es lo que hemos considerado ahora que es lo que da sentido y lo que diferencia a nuestra institución. Y dentro de esa estructura en la cual lo que ponemos en valor, en primer lugar, en la relación con los profesores, en los materiales, es el desarrollo de esa experiencia individual por parte de los alumnos, hemos seguido apostando por facilitarles a los alumnos el escenario en el cual van a desarrollar su actividad. No se trata de construir estructuras más o menos mafiosas que permitan sistemas de privilegio, sino que se trata de dar la mayor información y apostar por la meritocracia, porque estamos convencidos que
los alumnos que mejor responden a las demandas del mercado son aquellos que han desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la Escuela de Organización Industrial. Y como estamos convencidos de su mérito, es por lo que apostamos decididamente por una sociedad más justa, más meritocrática, donde sean los mejores los que acceden y los que progresan en los puestos de trabajo. Y eso no significa que, sino todo lo contrario, que en ese proceso de fortalecimiento de una identidad propia, rigurosa, creativa, hagamos un esfuerzo porque tengan ustedes ocasión de conocer cuál es la realidad del ámbito empresarial en cuanto a los criterios de selección de los recursos humanos y que conozcan de primera mano cuáles son las circunstancias en las cuales se encuentra el mercado de trabajo. Hoy tenemos el enorme privilegio de poder contar en la escuela con los responsables de dos grandes empresas, vinculadas a los sectores de la tecnología que hoy día son una referencia, ambas dos en cuanto a la atención que prestan a sus empleados, ocupando altas posiciones en los rankings nacionales e internacionales de atención y de acogida a sus trabajadores. Repito, darles la bienvenida a ustedes, darles las gracias a los asistentes y desearles de todo corazón que les sea fructífera esta tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Luis Sánchez, el director del área de alumni, emprendedores, pymes, y quería enmarcar un poco más el acto que estamos haciendo dentro de la actividad que realiza EOI en el apoyo a los alumnos y alumnas que se forman en estas aulas. Para nosotros ha variado muchísimo lo que es el mercado de trabajo en los últimos años, es decir, hasta hace 15 años prácticamente bastaba con estudiar un MBA y sabíamos que el nivel de conocimientos, de adaptación a los conocimientos, te valía lo que habías estudiado para los siguientes 20-25 años. Y a partir de ahí tenías que volver a reciclarte un poquito y te valía para el resto de tu vida profesional. Hoy día sabemos que esto no es así. El cambio radical que existe en los mercados actuales, basado básicamente por las TIC, por la revolución de las TIC, ha hecho que aparezcan nuevos tipos, nuevas profesiones, que las maneras de gestionar que había hasta hace 5 o 8 años están desapareciendo y están apareciendo otras con una rapidez brutal. Los ritmos de comunicación entre personas de las mismas empresas en diferentes países se está produciendo prácticamente en tiempo real, igual que la toma de decisiones. Con lo cual, dentro de la escuela nos ha hecho también el reflexionar sobre esa empleabilidad, cómo prestarla y cómo seguiros prestando apoyo a los diferentes alumnos que pasan por aquí. Para nosotros ya el realizar un máster con la escuela, digamos que es el punto de partida para obtener esa empleabilidad, para acercar nuestros perfiles y nuestros conocimientos a lo que está demandando el mercado. Pero el siguiente paso es la formación continua, es decir, hay que seguir actualizándose continuamente y para eso la propia escuela pone una serie de talleres de actualización en diferentes temas en los que se está produciendo una obsolescencia brutal de conocimientos para seguir adaptados a ese perfil de empleabilidad que se requiere, combinado también con talleres como el que hoy vamos a dar aquí. Por otro lado, tenemos lo que son prácticas a alumnos de posgrado que terminan sus máster aproximadamente unos 6 meses y que quizás el tema puntual más vistoso será el Company Day que vamos a celebrar dentro de 2 días con 20 empresas que vendrán pues, a entrevistar a nuestros alumnos, alumnos de posgrado, a hacerles una serie de pruebas y bueno, pues a seleccionar para sus prácticas a estas personas. Y por último, desde carreras profesionales, queremos seguir acompañando a todos los alumnos que han pasado por aquí, sirviéndoles de puente con empresas con las que trabajamos habitualmente para ir casando estos perfiles profesionales de alumnos y empresas. Y ya para centrar el tema, la charla de hoy, o la mesa redonda, me gustaría presentar a las personas que van a intervenir. Va a intervenir María Álvarez, directora de Desarrollo de Talento de Vodafone. María ha desarrollado su carrera profesional en Vodafone en el área de recursos humanos
y actualmente como Talent and Recruitment Manager, gestionando diversos proyectos en recursos humanos y especialmente en outsourcing y captación de talento. Jerónimo Corral es director de Recursos Humanos de Yastel. Jerónimo es licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas. Completó su formación en IS Business School, ECA Bureau Veritas y la Universidad de Stanford. Inicia su trayectoria profesional en Carrefour como especialista en relaciones laborales. Posteriormente ha ocupado puestos de responsabilidad en el área de recursos humanos en el grupo Ahorromás y Leroy Merlin. Y va a moderar esta mesa Ángel Sansegundo, compañero de la escuela, director de proyectos de OI, que ha sido socio de Pricewaterhouse IBM, presidente de la empresa nacional de óptica, ANUSA, y de tecnología y de sistemas didáctica, consejero de numerosas empresas en áreas de innovación y capital riesgo, y actualmente vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Sí, ¿se me oye? Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta sesión y, de acuerdo con el orden previsto, está María Álvarez, que nos va a comentar la práctica en relación con el reclutamiento en el área, en la compañía Vodafone, que es una de las grandes compañías en el sector de telecomunicaciones. Cuando quieras. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero por la hora que es hacerlo breve e interesante para no haber ninguna cabeza que vaya cayendo a medida que va avanzando el tiempo. Os animo a que si durante la breve exposición que voy a hacer tenéis alguna pregunta, por favor levantéis la mano y preguntéis lo que necesitéis. Y yo voy a ser muy directa. Os voy a contar qué es lo que estamos haciendo en Vodafone desde un punto de gestión y captación de talento, qué es lo que desde un punto de vista de empleabilidad pues creemos que es la clara apuesta de un sector como es el tecnológico y pues qué puntos son los que tenemos en cuenta a la hora de valorar diferentes candidatos para poder incorporarse a cualquiera de los programas o cualquiera de las vacantes que tenemos en marcha a día de hoy en Vodafone. Permitidme que os dé unas breves pinceladas de Vodafone. Vodafone España, estamos hablando de una empresa que está compuesta por unos 4.400 empleados, con 17 millones de clientes y un volumen de facturación este año de unos 6 millones de euros, ¿vale? Entonces estamos hablando de volúmenes muy grandes, sobre todo en un entorno económico que, como todos sabéis, pues no es demasiado boyante. Esto ha supuesto que, que otras empresas de sectores afines o sectores similares pues a día de hoy hayan cubierto en un momento dado sus necesidades en cuanto a facturación, ingresos, etcétera, pero realmente el mercado nos está pidiendo que cada vez más extrememos el control que estamos haciendo tanto en la parte de inversión como en la parte de costes. Desde un punto de vista de empleabilidad, pues Vodafone es una de las empresas más punteras en lo que hace desde un punto de vista de selección y captación de talento. Por daros también algunos datos, yo llevo en Vodafone aproximadamente unos 10 años, antes he estado en otro tipo de sectores como por ejemplo headhunting o búsqueda de directivos, y desde que estoy en Vodafone he visto programas tanto de desarrollo como de captación de lo más puntero en lo que es el sector de telecomunicaciones. Yo he tenido la suerte de estar como expatriada en varios países, con lo cual sé lo que vale la experiencia internacional y también sé lo que se pide desde un punto de vista de selección, ¿no? Qué cuenta o qué no cuenta dentro de lo que es un currículum. ¿Qué os puedo decir desde un punto de vista de empleabilidad? ¿Qué es lo que buscamos en Vodafone? Pues buscamos a gente polivalente, gente que no tenga miedo a seguir aprendiendo en su día a día, pero sobre todo gente que no le dé miedo a un reto. Es decir, que si tiene un reto encima de la mesa y eso supone irse fuera a Italia, a Alemania, explorar qué otras alternativas estamos viendo en otros países y venir con una solución, hay que hacerlo. A día de hoy, cada vez más, vosotros sabéis que vivimos en un ambiente cada vez más global y lo que nos está demandando el mercado es que no nos dé miedo a salir. Tradicionalmente los españoles sabéis que vivimos muy bien en España y que cuesta mucho salir. Es decir, cuando de repente llega alguien y te dice pues te tienes que ir a Inglaterra a lo mejor 2 años, pues hombre, nos cuesta bastante. Sin embargo, a un inglés decirle que vente a España, que te vas a venir 2 años, os podéis imaginar la primera pregunta que suelen hacernos, ¿no? ¿Dónde está la sede central? ¿En Madrid o en Málaga? Entonces, la primera mala noticia es que está en Madrid, no estamos en Málaga.
¿Qué más cosas os cuento? Bueno, pues desde un punto de vista de atracción y desarrollo, nosotros tenemos diferentes niveles en función también de la oferta que estamos dando ahora mismo en mercado, ¿no? Entonces, nos movemos desde programas para gente junior, que en este momento está o bien terminando o bien a punto de finalizar su carrera, ¿vale? A través de distintas becas que podéis consultar en la web de Vodafone, tenéis toda la información ahí. Tenemos un programa que ahora mismo está siendo de lo más puntero en mercado, que se llama Graduates, Global Graduates, y es un programa que en este momento estamos lanzando a nivel global 17 países, es decir, tanto España como Italia, como UK, como Ghana, por ejemplo, está buscando el mismo tipo de perfil, que es el que os he comentado antes, un perfil polivalente, que quiera tener una experiencia internacional y que esté dispuesto a un aprendizaje continuo, y exactamente en los mismos timings desde hace aproximadamente 2 años, es el segundo año que lo lanzamos. En el programa de Graduates lo que buscamos es gente que o bien haya acabado o bien esté en algún estadio intermedio de su carrera profesional con 2 o 3 años de experiencia y que lo que busque realmente sea empezar esa carrera en una multinacional como Vodafone. En muchos casos, pues esta carrera normalmente tiene que empezar en Madrid porque es donde tenemos el gran peso, ¿no?, de vacantes o el gran peso en este momento de oferta, pero eso no significa que no pueda haber otras posibilidades en regiones como por ejemplo Barcelona o Sevilla o Bilbao, ¿no? Pero sí que es cierto que el grueso de las posiciones están aquí. Yo os animaría a todos los que os estáis pensando salir fuera, a salir fuera. Creo que hasta que no sales fuera, no tienes una experiencia en un país diferente al tuyo y además no conoces otros entornos de trabajo, no valoras realmente lo que puedes tener a la vuelta en cualquier tipo de empresa, sobre todo en multinacionales. Luego además el factor enriquecedor que da una experiencia internacional a la hora de trabajar con diferentes culturas, distintos entornos de trabajo y sobre todo con formas diferentes de hacer las cosas al modelo español es súper positivo y se valora muchísimo a la hora de tener en cuenta 2 candidatos, ¿no? Frente a 2 candidatos, con uno que aporte experiencia internacional y otro que no aporte experiencia internacional, con un nivel de inglés alto y con un nivel de exposición importante, os podéis imaginar que el candidato se lleva al final la posición, ¿verdad? Pues os animo a que penséis si realmente, oye, cualquier posibilidad que esté encima de la mesa en un momento dado también es válida. Por lo mismo, yo os diría, ser optimistas, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos en un volumen de selección, si compara con otro tipo de empresas, muy alto. Hemos cerrado el año con aproximadamente unas 300 incorporaciones a plantilla, con una media de programas de becas de aproximadamente unos 150 y un programa de graduates con aproximadamente unos 50 personas incorporadas. Con lo cual, el mercado está ahí. Es cierto que encontrar el candidato perfecto cuesta, pero también es cierto que para eso están las distintas opciones, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros tenéis experiencia ya en empresas o experiencia en lo que es el mercado laboral. Seguramente muchos de vosotros ya habráis tenido esa primera experiencia inicial o incluso más allá, ¿no? Yo creo que una empresa como Vodafone, una multinacional como Vodafone, uno de los principales valores que ofrece es la polivalencia. Es decir, tú puedes empezar imaginaros, marketing, pero puedes desarrollar tu carrera en ventas, en recursos humanos, en finanzas o incluso en un área como por ejemplo la unidad de atención al cliente. Entonces, esa carrera la diseñáis vosotros, está en vuestra mano. Entonces yo os diría desde el minuto 1 no os cerréis puertas, no vayáis con una única idea de yo quiero empezar aquí y si no empiezo aquí no empiezo. Muchas veces el no conocer o el no tener visión de qué se está haciendo dentro de las empresas limita mucho las posibilidades. Entonces, en ese sentido, dejaros asesorar. Muchas veces gente que ya está os puede asesorar o incluso aprovechar experiencias de gente que haya estado antes o gente que podáis conocer de otros tipos de becas, de programas, etcétera, y que os cuenten, ¿no?, qué es lo que se han encontrado, qué es lo que han visto y que os asesoren en ese sentido. Y poco más, la verdad. Uno de los factores, yo creo que comunes, ¿no?, en prácticamente todas las empresas a día de hoy que nos movemos en ese nivel, es que nuestro primer motor es la gente. Nosotros lo llamamos el people, ¿no? En todas las reuniones que hay en Vodafone, la primera parte de la reunión se dedica a people. Quiere decir que se pone encima de la mesa cómo lo estamos haciendo con nuestros empleados, qué tipo de retos tenemos encima de la mesa y sobre todo cómo vamos a seguir avanzando día a día, ¿no? Yo creo que no es casualidad que Vodafone sea por tercer año consecutivo uno de los Great Place to Work. Hemos salido en el ranking de Job and Talent como la tercera empresa elegida por estudiantes para trabajar y eso es porque realmente tanto la gente que está dentro como la gente que está fuera
valora que Vodafone es una empresa muy interesante para estar ahí, ¿no? Y os animo a que consultéis, bueno, pues toda la información que tenemos en nuestra web, o incluso que si alguno tenéis alguna pregunta, pues me lo digáis y intentaré resolver las dudas que tengáis. Y poco más. Gracias. Muy bien. Luego, si os parece, hacemos el turno de preguntas. Seguimos en el mismo sector, en Yastel, y te toca a ti, Jerónimo, hablarnos de los criterios de selección. Ahí tienes el aparato. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la escuela por la posibilidad de participar y compartir un rato con ustedes, pues para hablar de lo que ocurre en el sector y también pues para someternos gustosamente a todas las preguntas y todas las inquietudes que puedan tener. Yo les quiero hablar en términos más genéricos del hipersector TIC, un sector pues muy dinámico en términos de empleo y que tiene algunas circunstancias que yo creo que merece la pena pues, conversar antes de entrar quizás en detalle sobre algunas oportunidades que tenemos en el mercado de trabajo. En primer lugar, como personas educadas que somos, pues esto es presentarnos. El hipersector, y se dice así porque engloba muchos sectores de actividad, pues se compone de todas esas actividades empresariales que ven ahí. Los telecomunicaciones representan prácticamente la mitad del hipersector, pero también tenemos las tecnologías de la información, los contenidos digitales subiendo en importancia, las industrias, la electrónica de consumo, los componentes, la electrónica profesional y otros. En definitiva, hablamos de un mercado nacional de 90.000 millones de euros que emplea nada más y nada menos que a 420.000 trabajadores y que de alguna manera el peso que tiene sobre el Producto Interior Bruto pues se va manteniendo y está en torno al 6%. ¿No sé? ¿Ya? ¿Se me oye mejor? ¿Sí? Bueno. No. Se me oye. Bueno. Dentro de telecomunicaciones... Ahora sí, ahora sí. Dentro de telecomunicaciones, bueno, pues esos son los subsectores que se encuentran representados. Las telecomunicaciones móviles 44% y subiendo, el fijo 32%, el acceso a internet al 100% y el resto de tecnologías. Fíjense que siendo muy importante en peso en telecomunicaciones dentro del hipersector, es mucho menos intensivo mano de obra, 80.000 trabajadores. Considerando además que hay una empresa que prácticamente aglutina la mitad del empleo del sector. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en los últimos años en el hipersector. De alguna manera se ha venido comportando razonablemente bien, incluso a pesar de la importante crisis que ha habido en el país. Es un sector que es intensivo en aquellas empresas de menos valor añadido, como son las manufacturas y la fabricación, y menos intensivo en sectores de valor añadido. El azulito de arriba de las barras representa telecomunicaciones, que ahora lo vemos en detalle, pero por algún pequeño retroceso, y ahí se ve pues el menos 3.4, que corresponde al inicio de la crisis, pues es un sector que no está sufriendo, evidentemente como otros, pues los rigores de nuestra crisis de empleo. En telecomunicaciones en particular hay una pequeña degradación del nivel de empleo. La muestra empieza en esos 95.000 trabajadores del año 2002 y hasta los 80.000 actuales. Presumiblemente este va a ser un dato que se minorará un poco en los próximos años. Es decir, aquí hay un fenómeno de reducción del volumen de empleo, pero sin embargo de especialización, fruto pues, de algunas actividades de outsourcing de los servicios de menos valor añadido dentro de las empresas de telecomunicaciones y de la deslocalización pues, de actividades como pueda ser la atención al cliente o los sistemas de información. Bueno, algunos retos muy rápidamente sobre lo que ocurre en TIC. Definitivamente España ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años
tanto en la equipación de redes, en la equipación de las empresas. El 98% de las empresas de más de 10 trabajadores tienen Internet como una herramienta de trabajo habitual, y en la conectividad. Es decir, estamos reduciendo esa brecha digital que nos separaba de Europa hace unos cuantos años. Sin embargo, la implantación de la tecnología no significa per se que automáticamente tengamos mejoras en productividad. Seguramente lo que hacemos a nivel personal hay que implementarlo con más intensidad en las empresas. Yo pongo el ejemplo de que 2 de cada 3 teléfonos que se venden hoy son smartphones, y esto significa que a nivel personal pues tenemos ya una intención de ser eficientes y de estar conectados, y eso mismo pues lo tenemos que aplicar a las compañías. Por supuesto, hay 3 grandes retos que no nos podemos permitir descolgarnos respecto a los grandes avances que hemos hecho en los últimos años. Uno es dotarnos como sociedad, como país, de las redes de comunicación ultrarrápidas, y eso tendrá que ver con los nuevos escenarios de fibra que vienen, con equipar y terminar, digamos, de alguna manera de informatizar a las pymes, y de la e-administración, o de que la administración, ese gran empleador que en el país, y ese motor, pues también de alguna manera avance técnicamente. Necesitamos, por supuesto, dinero, ¿no? Esto parece obvio. La inversión en innovación pues es tremendamente importante. Curiosamente, el mapa empresarial de las telecomunicaciones o de las TIC es igual que el mapa empresarial general en España. Es decir, hay muchísimas microempresas, muchísimas, hay mucho autónomo y mucho freelance, fundamentalmente en servicios informáticos, y luego hay muy poquitas empresas, digamos, de más de 100, de más de 200 trabajadores. Y fíjense que con más de 5.000 empleados, que siempre, digamos, la gran empresa, pues solo tenemos a nuestro representante Telefónica como player fundamental en el mercado. Bueno, la inversión en innovación, pues para tener más capacidad, para tener y garantizar la movilidad, y para tener un equilibrio entre la eficiencia de las redes y la experiencia del usuario. Es decir, todos necesitamos experiencia de más movilidad, de más capacidad, de más datos, y todo eso pues evidentemente se traduce en necesidad de innovación. Y de alguna manera también lo que necesitamos es poder exportar. Es decir, todos los sectores de TIC español son sectores de balanza comercial deficitaria. De alguna manera necesitamos orientarnos también a la exportación si queremos un poquito garantizar más competitividad en esta industria. Ya rápidamente paso a presentarles al empleado tipo en las TIC. Es un titulado superior, habitualmente en informática o telecomunicaciones, de unos 36 años, está fijo en su compañía en el 84% de los casos, y es predominantemente hoy masculino, aunque hay una pequeña tendencia a la incorporación del empleo femenino en estos últimos años en TIC. Todavía hoy, por el origen de las enseñanzas regladas de informática y telecomunicaciones, es masculino. Informática 26.7, Teleco 22, y ya pasamos a otras muchas estudios, económicas un 9%, industriales, exactas, etcétera, etcétera. Decir que son empleados white collar, ¿verdad? Es decir, de grandes condiciones laborales respecto a otro tipo de industrias. En sí debe ser una industria atractiva para trabajar. Disponen de planes de compensación flexible, por ejemplo, el 57% de las compañías. Hay flexibilidad horaria, el 57.1%, tanto en términos de entrada y salida al trabajo como de teletrabajo. Aquí veremos las dos grandes barreras o los grandes fenómenos que para mí son interesantes. Hay que considerar que las TIC tienen algunos efectos sobre el mercado de trabajo, digamos que podían analizarse primero como negativos. Primero, las TIC presionan a la baja los precios de transacción. Un ejemplo muy fácil de entender es el precio de los móviles respecto a hace 5 años, o los precios de la interconexión. Es decir, necesitamos y estamos habituados a que la tecnología sea cada vez más accesible, cada vez más barata. Eso, en términos de mercado laboral, lo que empuja es a que los puestos de baja cualificación pues están en peligro. Es decir, haya un potencial de deslocalización de todos los puestos que no tienen un alto valor añadido. Y por tanto el empleo en telecomunicaciones y en TIC en general se concentrará en los puestos de muy alta cualificación. Bueno, manufactura, naturalmente pues está perdiendo, y todavía nos asistimos a algún cierre de alguna empresa que se dedica pues a la fabricación de componentes o de aparatos de sonido. Hay una pérdida, como veíamos, ligera en telecomunicaciones, también por el fenómeno de la concentración de los operadores y por la externalización de las actividades no fundamentales.
y lo que sube de una manera mucho más clara, representa el 60% del empleo en el sector, es la informática, tanto el desarrollo de aplicaciones, la consultoría y la implantación de sistemas. Bueno, las dos grandes barreras que hay, y esto puede ser un poco paradójico. Primero, pues faltan profesionales. Dicho así, en un escenario de 5 millones de parados y de 40% de paro en empleo juvenil, pues es un poquito contraproducente decir esto, pero es verdad, faltan profesionales preparados en las ramas técnicas, en ciencias y en ingenierías. Y también falta talento digital, y ahora nos detendremos en esto. Aquí este complicadísimo esquema de McKinsey, que es una gente que piensa mucho y hace esquemas muy complicados, pues lo que indica en las líneas no punteadas es cuándo se va a juntar el gap de oferta-demanda en ingenieros. Y lo apuntan, digamos que es una perspectiva a nivel mundial, no es el caso español, pero apuntan a que eso ocurre en el 2020 y algo. Pero sí hay una demanda o hay un escenario de, digamos, de crecimiento de las industrias con necesidades de ingenieros, como ven, la línea discontinua pues apunta a que van a faltar en todo el mundo. En todo el mundo. Y esto hoy le ocurre a Estados Unidos, le empieza a ocurrir a China, en fin, en general es una tendencia que se acentúa más en los países europeos. Ahí hubo un intento de Alemania de cerrar alguna clase de acuerdo laboral con España respecto a la inmigración de 100 y pico mil ingenieros, pero es verdad que este es un problema con el que nos enfrentamos las compañías de tecnología. Nos faltan personas con saberes técnicos. Y por otra parte, el tema de talento digital. Fíjense, estos son las ofertas publicadas en Infojobs entre enero. Bueno, primero decir que había 24.000, que no es un dato desdeñable, 24.000 empleos relacionados con Internet entre enero del 2010 y septiembre del 2010. En 9 meses había 24.000 empleos relacionados con Internet. Lo que no tengo el dato es cuántos se cubrieron, pero si lo tengo se lo pasaré muy gustoso. Los gráficos que ven son, por una parte, y abarca desde el 2009 hasta el mes de septiembre del 2010, las ofertas globales, que son las señaladas en naranja, y las ofertas del mundo Internet, que son las azules. Y ya se ve que a partir de enero del 2010 empieza a haber un repunte, empieza a haber un crecimiento positivo de las ofertas relacionadas con Internet. Hay un parón ahí, como se ve en el periodo de verano, pero digamos que esa tendencia ha continuado. Es decir, mientras el mercado de trabajo, el número de ofertas comparables, pues ha disminuido respecto de tiempos anteriores, pues los empleos relacionados con Internet hoy representan una oportunidad. Bueno, hay un montón de puestos y un montón de actividades que llevan muy poquito tiempo en nuestro imaginario colectivo. Esto el community manager, el estratega de social media, analítica web, el desarrollo de aplicaciones móviles, etcétera. Todo esto son nuevas profesiones que están apareciendo. Por ejemplo, el último, el SEO, no confundir con SEO, ¿no? Pues una prueba es que si alguien desconoce en esta sala qué diablos es eso, ya va mal. Es decir, oiga, yo tengo que saber qué es esto porque esto ocurre. Y Google contrata millones de estos tipos, ¿no? Lo dejaremos ahí para el descanso, para si alguno tiene interés, yo os lo digo, de los que no lo sabían. Bueno, hay un muy interesante estudio de la Asociación Española de Economía Digital con Infojobs que han dicho 5 cosas respecto al empleo en Internet. Primero, está creciendo desde marzo del 2010. Este empleo tiene cotas de crecimiento positivas. Hay 5 áreas donde normalmente estos profesionales se están concentrando, a saber, la informática y telecomunicaciones, el marketing y la comunicación, el diseño de artes gráficas y los puestos comerciales y de atención al cliente. Si un puesto, que puede ser comercial o atención al cliente, digamos de los más clásicos, se relaciona con Internet, hay un mejor tratamiento salarial de ese tipo de profesional. Se dice que hasta un más 21% en el área de marketing. Esas ofertas no requieren mucha experiencia previa, el 50% están requiriendo entre 1 y 2 años, y en un tercio de ellas pues, provienen de grandes compañías, hablando de compañías que tienen más de 200 empleados. Es decir, que aquí ya se ve que hay un nicho de oportunidad que conviene tener en cuenta. Y termino con estas reflexiones. El empleo en Internet. Bueno, pues aquí hay un gran gap oferta y demanda. Falta talento digital, es algo que podemos decir con claridad. Es verdad que este es un nuevo mercado de profesionales, son necesidades que se han generado en los últimos 2, 3, 4 años y todavía no hay ni estudios conducentes a dar estos saberes, por supuesto no en términos de formación reglada, ni tampoco hay suficiente experiencia profesional como para que alguien se postule a estos puestos, pues digamos en una posición senior o directiva. Y además Internet en este sentido es meritocracia absoluta. No vale tanto el título,
ni la edad, ni el sexo, ni siquiera la ubicación. Es decir, claramente Internet es el mundo de la meritocracia absoluta y solo cuenta el bagaje que uno aporte. Por tanto, yo me atrevo a terminar con algunas recomendaciones para quienes de alguna manera estén interesados en poder trabajar en el mundo online. Se requieren dos cosas, a mi entender: formación y vocación. Claramente formación y vocación, que casi es lo mismo, porque la formación tiene que ser muy autodidacta en este mundo. Todavía no hay, empiezan a hacer algún máster, algún estudio de posgrado, pero todavía no hay, digamos, una oferta suficiente formativa para atender lo que las empresas están necesitando. Se ha de ser autodidacta. Y la vocación, bueno, pues el que quiera estar en Internet tiene que estar permanentemente conectado. No se puede perder 2 meses de evolución porque han aparecido nuevos gadgets, han aparecido nuevas tendencias y ciertamente uno requiere estar totalmente online. Cuidar la identidad digital en las redes sociales. Bueno, pues todos los que hacemos selección miramos, ¿verdad?, los perfiles de los candidatos en todas las redes sociales. Entonces esto de, bueno, aparecer con poca ropa en una fiesta, pues ya se ve que puede complicar a lo mejor la valoración de la persona en una entrevista de trabajo. Es decir, es importante saber que todo lo que está en la web la empresa lo va a poder mirar, y a veces tapar ciertas cosas con privacidad pues se puede saltar alguna barrera. Esto no lo he dicho y esto, por favor. Bien, el trend searcher, es decir, necesariamente ese always on en Internet requiere que cuando uno postule una experiencia, como no hay de dónde tirar en términos de valoración clásica, de estudios o de experiencia, va a haber que vender mucho cuánto conoce esta persona de lo que está ocurriendo en mi mercado, en mi producto, en mis redes, para que me pueda aportar. Buscar la diferenciación, porque Internet es un mundo absolutamente oceánico y digamos que tratar de saber de todo es imposible. Por supuesto, también coincido aquí con mi compañero de mesa, el idioma universal de la red es el inglés y hay que dominarlo. Y quizás no empeñarnos tanto en el buscar el empleo clásico de toda la vida, sino buscar proyectos. Es decir, hoy la persona que trabaja en Internet trabaja más por proyectos y por colaboraciones que buscando una relación laboral clásica. Así que esas parecen un poco pues, tendencias respecto al talento digital. Me someto gustoso cuando queráis a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jerónimo. Me ha parecido muy interesante conocer en qué situación os estáis moviendo. Estáis los dos en el mismo sector y me gustaría, mientras preparáis algunas preguntas y aprovechemos este momento, pues conocer algo más en detalle algunas características. Por ejemplo, María, tú has citado que habéis incorporado 300 personas, una persona diaria, y aproximadamente con qué volúmenes de candidaturas os manejabais, por ver un poco la relación que estáis aplicando. Pues muchísimo. Hemos tenido un volumen de selección, como apuntaba también mi compañero, ¿no? Muchas veces el esquema en el que nos hemos movido, ¿se oye, verdad? Sí. El esquema en el que nos estamos moviendo de entorno, no creáis que está digamos, apuntado también un retroceso en el número de candidatos a las posiciones, sino al revés. Hemos tenido una media, para que os hagáis una idea, de 15 candidatos que han participado en el proceso de selección, pero detrás hay una media de aproximadamente unos 30-40 de personas inscritas en vacantes, con lo cual los perfiles cada vez, como apuntabas también tú, son más complejos. El tipo de demanda cada vez es más especialista y más especializada, y muchas veces no apuntamos a que la persona sepa hacer efectivamente lo que estamos buscando, sino que tenga el potencial para hacer eso ahora, pero además en futuro, hablando a futuro, sea capaz de desarrollar otro tipo de cosas que a lo mejor, si nos vamos a un modelo de selección antiguo en el que yo tenía un puesto y buscaba a la persona, ahora mismo esa es una de las cosas, por ejemplo, que está cambiando. Ya no se busca una persona para un puesto, se busca una persona para una red de puestos, se busca una persona que sea capaz de desarrollar hoy lo que le estamos pidiendo, pero a futuro que sea capaz de asumir más cosas. Y eso es diferencial con respecto a lo que estábamos haciendo, por ejemplo, hace 6-7 años. Me ha parecido también muy interesante la ausencia de determinismo. Esto de que parece que si uno entra en marketing, al menos anteriormente, tenía que desarrollar casi toda su carrera en marketing, o si estaba en el área de control financiero. ¿Fomentáis la movilidad dentro de la compañía y medís de alguna manera
el número de personas que se están moviendo? Sí, totalmente. Hay una característica que se está midiendo cada vez más, sobre todo en este caso en nuestro sector, que es que la gente sea capaz de moverse crossfuncionalmente dentro de una empresa como es Vodafone, ¿no? Eso suma muchísimo a la hora, por ejemplo, de asumir posiciones de mayor responsabilidad. Es decir, cuando un ingeniero de telecomunicaciones, por poneros un ejemplo, quiere dar el salto a una unidad de negocio, lo que se está planteando es un cambio dentro de lo que es su día a día. Se está planteando pasar de desarrollar, por poneros un ejemplo, antenas, de ver dónde vamos a poner esas antenas, a de repente decir, bueno, pues ahora quiero vender servicios móviles, ¿no? ¿Cómo doy ese salto? Pues esa es tarea también de nuestro equipo de recursos humanos, el orientarte acerca de qué cambio se puede hacer dentro de la organización para que a lo mejor el salto no sea un salto sin red, sino hacer un movimiento intermedio que te permite ir acercándote hacia ese momento en el cual pues vas a dar el salto a una unidad completamente diferente a la que has entrado. Hoy por hoy, por ejemplo, una de las características que tenemos para poder acceder a posiciones de mayor responsabilidad, posiciones de gestor de equipos, es que al menos hayas pasado por 2 unidades de negocio, con lo cual se requiere mínimo, si tú estás en Vodafone, haber conocido dos áreas diferentes para poder acceder a una posición de gestión de equipos. Y ese concepto, Jerónimo, de la web que es fuente de oportunidades. Por cierto, la SEO, cuando yo era joven, era la Sociedad Española de Ornitología, sí. ¿no? Ahora ya sabemos que es otra cosa, ¿no? ¿Ese concepto no es un poco contradictorio con el que está diciendo María, de entrar a especializarte a través de la web? ¿No te acaba quizá limitando en el desarrollo dentro de la compañía? Yo creo que no. A ver, las profesiones de Internet, hay algunas que tienen un componente técnico muy importante, pero detrás necesariamente se está buscando gente que comprenda muy bien los negocios. ¿Por qué? Porque este optimizador, ¿no?, de las búsquedas, el célebre SEO, bueno, pues es una persona que tiene que entender qué es aquello que la compañía necesita posicionar en altos niveles en los buscadores y qué no y por qué. Es decir, esto tiene mucho que ver además con los conceptos de producto y de estrategia de marketing y por tanto de estrategia de negocio de las compañías. Es decir, el conocimiento se globaliza mucho más en Internet. También es verdad pues que hay que separar el grano de la paja y hay mucho elemento que no tiene valor añadido, porque en Internet, como elemento democrático total, todo el mundo escribe todo, pero los trabajos de la web, algunos tienen un componente más técnico, otros tienen un componente más marketingiano, pero generalmente están necesitando de una experiencia integral de negocio, y por eso es tremendamente atractivo para gente con poca experiencia laboral que pueden llegar a entender cómo funciona un negocio, una compañía, y poder ofrecer esas capacidades para la red. A mí es que me recuerda a veces a lo que ha pasado con los profesionales de software, ¿no? Que yo he asistido como a 3 olas de niveles salariales absolutamente desproporcionados en el mercado, que luego se hundían porque había una saturación también de profesionales, ¿no? Y se convertía en una commodity, ¿no? Este programador, analista, que en un momento dado no existe, que suben los salarios, que se llena el mercado, que baja. Entonces me parece que Internet tiene algo de eso, aunque tiene más transversalidad. Hay algún elemento también así un poco periodístico. Salí hace cosa de un mes que Google había pagado, no sé, cantidades astronómicas a unos ingenieros por no irse a Amazon o alguna competencia, y bueno, es verdad que el talento de determinadas personas pues genera muchísimo valor, pero más allá de ese tipo de elementos, yo creo que también hay cierto sosiego salarial en todas las compañías en este momento, y no hay locura por pensar que una persona que tenga un conocimiento de Internet pues ha de estar ganando 4 veces más que un ordinario, ¿no? No, yo lo decía fundamentalmente por eso, porque la combinación de esa cierta experiencia en la web como canal alternativo y temas de negocio, como decía antes María, esa combinación es la que me parece que enriquece al profesional, no tanto la especialización. La idea de, en lugar de buscar empleos, proyectos, ¿cómo la aplicáis en el caso de Yastel? Porque me ha encantado. Nosotros, a diferencia de Vodafone, que es un competidores y amigos que respetamos y además admiramos muchísimo. ¿Habéis dejado los cuchillos? Sí, era necesario, luego ya lo recogemos. No, pero es verdad que en términos de talento tienen una hoja y lo hacen fenomenal, y además yo quiero mucho a Pedro. Bueno, la cuestión es que Yastel es una compañía distinta en este sentido, tiene un tamaño más pequeño en España, somos 500 personas,
Una característica nuestra es que nuestros centros de atención al cliente son propios y tenemos mucha gente en Latinoamérica, pero hablando del negocio principal, el negocio telco en España, pues somos una empresa de tamaño mediano. Por tanto, hay características que nos diferencian de Vodafone y que son valorables por los profesionales en positivo y en negativo. Por ejemplo, es mucho más complicado para nosotros trabajar estas carreras mixtas, funcionales, que una empresa con más volumen que Vodafone. Sin embargo, podemos dar una visión de negocio o una visión transversal a una persona que está en el área tecnológica o en un área de negocio mucho más grande. La gente trabaja por proyectos. De hecho, las clásicas herramientas de definición de puestos no nos valen para nada. Es decir, se nos quedan obsoletas a los 3 meses, porque la gente trabaja realmente en proyectos, en equipos mixtos, donde tiene que sacar elementos adelante, volcar todo ese conocimiento en las herramientas colaborativas y continuar en el próximo proyecto. El enriquecimiento del propio puesto, y por tanto yo creo que el concepto de puesto también queda un poco en entredicho, es estar continuamente en elementos nuevos laborales de reto y de compartir con los compañeros. Muy bien. ¿Alguna cuestión que queréis plantear a nuestros invitados hoy? Sí. Me gustaría saber un poco cuáles son las características que consideráis tanto de Vodafone como de Yastel que hacen totalmente descartable al candidato. ¿Qué puntos creéis ahora mismo que son los que hacen más descartable a un candidato en el mundo online? Buena pregunta. Yo te diría que a priori no hay un descarte absolutamente por nada que no sea un criterio objetivo. Es decir, un criterio objetivo, por ejemplo, puede ser el que tengas una determinada titulación para poder acceder a un tipo de posición, pues probablemente ese sea un elemento, ¿no? Quizás una de las cosas que ahora mismo sí está limitando más el acceso a determinadas posiciones es el tema del idioma. Frente a candidatos que no tienen un buen nivel de inglés, determinadas posiciones no hay posibilidades. Porque en el caso de Vodafone, por ejemplo, tenemos muchísimo contacto con nuestra casa matriz, que está en Londres, pero cada vez más nuestros equipos están deslocalizados en diferentes países y la lengua de uso es el inglés. Entonces, ese podría ser para mí uno de los elementos que hoy por hoy puede ser de los que más limitan a lo mejor una trayectoria profesional. Yo te diría que el elemento competencial y la identificación con tu ADN como empresa sigue siendo algo que chequeamos permanentemente en los procesos de selección. Nos encontramos muchas veces con personas que tienen un ojo muy interesante, pero que percibimos que no van a encajar en los equipos, por su forma de trabajar, por sus experiencias pasadas, por el deseo que tienen de abordar a lo mejor ciertos elementos que la empresa no va a dar. Es decir, la identificación con los valores de la compañía, entendidos como cuál es nuestro estilo, ¿no? Pues esto a veces hace que descartemos candidatos que pueden ser muy válidos sobre el papel. ¿Alguna cosa más? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar qué es lo que ustedes buscan o esperan en un currículum de cualquier candidato, o sea, logros o experiencia o trascendencia dentro de los trabajos. ¿Qué es lo que buscan en un currículum? ¿Qué es lo primero que les impactaría en un currículum? ¿Qué características debe tener un currículum para que lo vean, lo terminen de leer y lo dejen sobre la mesa para analizarlo más a fondo? Gracias. Te toca a ti. Yo particularmente, mi respuesta va a ser muy personal. Me gusta el currículum modelo anglosajón, es decir, aquel currículum que hace un summary, es decir, te hace un resumen de con quién estás hablando en ese papel y detalla en las experiencias laborales no solo la empresa y el puesto, sino que además habla de lo que consiguió la persona. Es decir, es ese currículum que da un poco más de información de la meramente biográfica, porque el currículum clásico, desde mi punto de vista, insisto, es simplemente una biografía profesional. El currículum anglosajón o americano es un elemento de venta, y cuando uno tiene pues, que trabajar con papel, porque bueno, hay muchos currículums que en la red, pero definitivamente luego le das a la tecla imprimir y los miras, pues necesitas que ya te hable desde un primer momento. Entonces, por supuesto, una buena presentación. Hay ciertos básicos que todavía parecen mentir a estas alturas, que no se cumplen bien, pero una presentación clara, la claridad y digamos que uno pueda seguir y ver si esa persona ha conseguido cosas o ha trabajado en proyectos donde se va a ver esa adecuación al puesto, a mí me parece fundamental.
Sí, totalmente de acuerdo con Jerónimo. A ver, yo creo que hay un punto de estructura, ¿no? que realmente te da muchas pistas sobre el candidato. Hay currículums, nosotros nos hemos encontrado con currículums de 10 páginas. Entonces, os podéis imaginar, un currículum de 10 páginas pues cuesta. Entonces, totalmente de acuerdo con Jerónimo, creo que vamos hacia una estructuración modelo más anglosajón, en el que está claro cuál es tu objetivo y qué tipo de cosas son para ti importantes a la hora de hacer una venta interna de ti mismo. Yo os daría una pista, y es que no tengáis un único currículum. El currículum se adapta en función de las vacantes en las que te presentes, en función de los procesos en los que estés. Entonces va a haber cosas que a ti te interese resaltar más para una determinada posición y habrá cosas que te interese resaltar más para otra. Entonces el currículum se va adaptando en función de las necesidades. Ahora es importante que tenga una estructura mínima de coherencia, ¿no? que realmente lleve a que sea fácil de entender y sobre todo corto. Es decir, al final buscamos de un vistazo tener la máxima información posible. Una cosita también, que sea coherente con lo que dice LinkedIn, porque lo que dice LinkedIn, lo miramos siempre. Ya es raro el candidato en este sector que no tiene su currículum o su bio, ¿no? Y a veces es mucho más interesante lo que aparece en LinkedIn por comentarios, por incluso las recomendaciones, que son tras amigos, pero que da igual. Lo que aparece ahí, cómo está estructurado, a veces es mucho más ilustrativo, más útil que el currículum tradicional. Entonces, si no casan fechas, si hay empresas que desaparecen, eso no va bien. ¿Cómo valoráis la identidad digital? Nosotros en la escuela, entre otras muchas cosas, aparte de formar en una serie de en marketing, en finanzas, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho es introducir lo que es el mobile learning. Todos los alumnos tienen su tablet, todos abren sus blogs, todos tienen que co-crear, trabajar en equipo, es decir, ya están acostumbrados a trabajar en entornos colaborativos. Se les ha enseñado una manera diferente, ya no tradicional, de trabajar. Todo esto, ¿cómo lo pueden poner en valor en un currículum, poniendo de relieve su identidad digital y su capacidad para trabajar en este tipo de entornos? A ver, el problema del currículum tradicional es que no muestra suficientemente las experiencias. Es decir, el qué has hecho, vale, pero el cómo lo has hecho, no. Y por eso tradicionalmente Recursos Humanos ha ido al modelo competencial, ¿no? Para saber cómo se comporta la persona en determinado aspecto laboral. Claro, la persona que ya sabe trabajar en el entorno digital o lo puede demostrar con cosas que ha hecho dentro de Internet, o si no, necesitará siempre acceder a la entrevista personal como para poder manifestar, bueno, pues que está acostumbrado a determinado tipo de herramientas y de sistema de trabajo. Todo lo que has dicho son necesidades clarísimas que tenemos las compañías, y si los alumnos de esta escuela, desde luego, ya vienen con eso de serie, pues creo que tienen bastantes cosas ganadas, porque son cosas que se preguntan en las entrevistas presenciales. Para mí el reto es que el currículum te abra la puerta a la entrevista presencial. Entonces ahí se hace un poco más complicado, que tú puedes decir, es que conozco tal herramienta colaborativa. Bueno, pues a lo mejor dentro de conocimientos informáticos se pone, pero claramente necesita haber ciertas huellas en Internet donde uno acceda y vea que esa persona, pues por ejemplo, tiene un pequeño blog sobre temas que le interesan no sé, en consumo. Entonces, pues claramente ves que es una persona, bueno, pues que para marketing, ya no cogerías a nadie en marketing que no tenga un pequeño blog o que tenga entradas en algún momento en la red, seguro. Sí, estoy de acuerdo con Jerónimo. Yo creo que también la intención es que vayamos de menos a más. Es decir, el currículum al final es tu carta de presentación, pero donde realmente te la juegas es en la entrevista, y ahí es donde tienes que dar el máximo de ti mismo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí os puedo dar ejemplos de gente que ha traído, por ejemplo, en vez de su currículum en una copia, pues ha venido con su tablet y nos ha enseñado pues, su currículum, nos ha hecho alguna demo además de cosas que ha hecho, etcétera. Entonces es muy potente en una entrevista personal el que una persona no solo te lo dice, sino que lo hace directamente y te enseña además cómo lo hace. Yo creo que has apuntado un tema que para nosotros, en este caso en Vodafone, es vital, y es el tema de la colaboración, ¿no? En un entorno como el que nos movemos nosotros en Vodafone, en el que somos 4.400 empleados y es enorme, es una compañía enorme, los procesos al final, bueno, pues pueden solucionarte algunos temas, pero como mejor llegas a conseguirlos es mediante la colaboración y mediante el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, Vodafone es el claro ejemplo de una empresa en el que, por ejemplo, tus objetivos nunca van a depender solo de ti.
van a depender de más gente, vas a tener que involucrar a más gente para conseguirlos. Si no sabes trabajar en equipo, Vodafone es una empresa en la que no vas a triunfar, porque ese es un punto vital para conseguir tus objetivos. Y eso es algo que nosotros, por ejemplo, como decía Jerónimo, pues chequeamos también las entrevistas, ¿no? Una persona, el tipo de, por ejemplo, de relaciones, el tipo de cómo te gusta trabajar, cómo has trabajado en el pasado, qué cosas son las que te gustan en cuanto a retos, y bueno, eso nos da muchas pistas también en torno a los candidatos. Hay que venderse, lógicamente, en la entrevista, ¿no? Sí. Y en esa venta hay una venta de realizaciones, pero las realizaciones, ¿no creéis que tienen un cierto halo de pasado? De yo hice esto, y el que está entrevistando dirá, bueno, pero mi problema es este. O sea, ¿cómo me puedes ayudar? Tienes que tratar de identificar cuál es el problema del empleador y anticipar algún tipo de soluciones. Correcto. Yo creo que da muchas pistas, por ejemplo, en el momento en que nos movemos, estamos hablando de era digital, web 0.0, etcétera, el que, bueno, pues proactivamente tú anticipes algo que puede estar encima de la mesa de discusión y que además seas capaz de demostrar, oye, pues a mí me interesa este tema, he indagado sobre este tema y creo que por aquí pueden venir las posibles soluciones, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Una cierta capacidad de anticipación y de venta personal, ¿no? Sobre todo en puestos ya de responsabilidad, en puestos de middle management o directivos, prácticamente es como estar hablando con un consultor. Esa entrevista, la persona le pides que se haya documentado muy bien sobre tu compañía, que sobre todo si es una persona del sector, seguramente que te conoce. Además, nosotros como sector tremendamente regulado, todas nuestras cifras están, en fin, a disposición. Entonces, que venga con ideas y soluciones, por supuesto de su pasado, pero de las iniciativas que implementaría, es la mejor, en fin, la mejor forma de comparación sobre si hay, digamos, hay encaje laboral. Bien. Sí, por favor. Hola, mi nombre es Jorge Gil. Yo quisiera saber, una persona que no está relacionada con el mundo de las telecomunicaciones o las tecnologías, como pueden ser vuestras empresas, ¿qué posición o qué hueco puede tener en esa empresa y cuál puede ser el camino a seguir? No, piensa que todas las empresas, no sé cuál será tu formación o tu background profesional, pero hablamos de lo que vendemos o de lo que somos como con servicios en el mercado, pero todas las empresas al final tienen servicios staff, financieros, recursos humanos, legal, en fin, servicios generales, etcétera, etcétera, y definitivamente no es imposible. Yo mismo, mi bagaje profesional ha sido en retail, en distribución, y solo llevo 5 años en telecomunicaciones, con lo cual alguien decidió que no quería seguir el sistema español de ha venido este sector, ya no lo muevo, alguien se atrevió y yo lo pude conseguir. No es imprescindible ser una persona telco, salvo que evidentemente pues quieras trabajar en el área tecnológica y si se van a pedir unos requisitos de conocimientos técnicos insoslayables, pero en definitiva, y también estoy trayendo a la mente pues incluso algún directivo muy importante que ha fichado aquí en mi competencia que no viene del mundo de telecomunicaciones, y esto es sanísimo. Ojalá también de esto aprendiéramos un poco más del mundo anglosajón. El encorsetamiento funcional al que tú apuntabas antes en España yo creo que nos limita muchísimo. La endogamia. Y además este sector es un sector joven, tiene 12 años o 15, por tanto necesita nutrirse de otras buenas prácticas de otros sectores. ¿Y cómo contempláis el inminente ERE de Telefónica, que seguramente distorsionará otra vez el mercado laboral? Esto nos lo tendrías que preguntar a cámara cerrada. María, te toca. No, yo te doy a ti la palabra primero. Es una pregunta un poco políticamente incorrecta, pero es que está ahí, en la prensa y en las negociaciones. Bueno, yo creo que todos estamos expectantes, ¿no? A ver un poco cómo se gestiona y qué tipo de impacto tiene desde un punto de vista de empleabilidad para el resto del sector. Está claro que es un tema que ha causado mucho revuelo y que, bueno, pues la gente está preocupada, lógicamente. Nosotros ahora mismo estamos un poco expectantes, ¿no? A ver cómo se cierra todo esto. ¿Y creéis que puede generar eso que se llama spin-off, o sea, negocios que puedan ser centrifugados también desde la gran estructura corporativa, con estructuras también más pequeñas? Yo creo que sí, seguro. Es decir, no creo que todas las 6.000 y pico personas que van a salir, parece que ahora el plazo van a negociar, que no sean 3 años sino en 5, pero yo estoy convencido que van a tratar de ir a la voluntariedad máxima y por tanto pues que personas más veteranas se van a apuntar al expediente, pero habrá muchas personas que vean que es el momento
de agarrar una indemnización que va a ser suculenta y a lo mejor de establecerse por su cuenta. Parece que el tipo de empleado clásico que hay en Telefónica no da este tipo de perfil, pues que hay de todo. En 34.000 personas hay de todo. Y es una decisión que, bueno, desde el punto de vista de empresa se comprende, desde el punto de vista social, pues menos, porque seguramente no parece el mejor momento para tomar esta serie de medidas, pero yo creo que realmente el debate está en quién ha de costear decisiones empresariales que van contra las prejubilaciones. Ese para mí es el debate fundamental. Si no afecta al dinero de todos los contribuyentes, a mí como decisión que toman los accionistas de una sociedad privada me parece muy legítima. Muy bien. No sé si no tenéis más preguntas, cumpliendo con el programa que teníamos acordado, pues agradeceros enormemente, María y Jerónimo, vuestra presencia. Habéis hablado de temas que son muy atractivos, habéis hablado de la polivalencia, de la flexibilidad, de teletrabajo, de la expatriación en el más noble sentido de la palabra, de tener esa experiencia en el exterior que sigue aportando flexibilidad. Has hablado del macrosector, que es un magma en el que hay operadores, suministradores, fabricantes, servicios, instaladores, y que es un sector en sí mismo que da para muchos nichos y muchas oportunidades para seguirlo por su dinamismo. Habéis hablado de formación y vocación, que me parece que es fundamental. En este sector, si uno no está al día, evidentemente está excluido. Habéis hablado de valores, de la necesidad de tener afinidad con los valores de las sociedades como forma de ser convergentes con los proyectos. Habéis hablado de proyectos, que me parece que es probablemente la idea más importante de este debate, y que de verdad os agradezco, porque transforma un acto que es meramente administrativo de voy a firmarte un contrato en voy a firmarte un compromiso de realización de un proyecto, de aportar un valor y de una relación ganar-ganar en la que las dos partes están dando cosas, no solamente un dinero y una transacción, ¿no? Y habéis hablado de competencias, evidentemente el idioma, de colaborar, de entornos colaborativos, de emprender, implícitamente la figura del empleado que emprende, que pone en marcha cosas de forma interna, el intrapreneurship, que se dice ahora, pues me parece que también es una figura bienvenida en un sector global, como habéis citado, y que tiene unas características importantes. La venta personal también es un concepto interesante, y me parece que representa el dinamismo per se, o sea que es un sector que, vayas o no vayas a entrar en él, es un sector que siempre merece la pena ver qué estáis haciendo, porque estaréis siempre innovando, y seguro que son pistas, señales de lo que otros sectores van a poner en marcha enseguida. Con lo cual, de verdad, muchas gracias por vuestra presencia y por lo que nos habéis aportado. Muchas gracias a todos vosotros.